Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Israel Lara, investigador del Centro INA Querétaro, y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia les doy la bienvenida a una conferencia más del ciclo titulado Patrimonio y Sociedad, Investigaciones Recientes sobre el Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, que forma parte de las actividades que estaremos realizando como parte de las celebraciones del 40 aniversario de nuestra institución en el Estado. El día de hoy vamos a escuchar la conferencia titulada Un Atlatl de 2000 años, estrategias de supervivencia entre los cazadores recolectores del semidesierto queretano. Y nuestros invitados son el doctor Carlos Miramontes Ansúrez y los arqueólogos Jesús Medina Villalobos y Claudia Jiménez Mu. Antes de darles la palabra, les recuerdo que la gente que nos ve a través del Facebook del Centro INA Querétaro nos puede enviar sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión, y aquí en el auditorio contaremos con papelitos que podrán ahí anotar sus preguntas, sus comentarios y hacerlos llegar aquí a la mesa a través de los compañeros que están aquí apoyándonos. Entonces, pues bienvenidos una vez más, y ahora sí, bienvenidos Carlos y Jesús, todo soy yo. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos. Una vez más estamos en este espacio tan hermoso que es el auditorio del Museo Regional de Querétaro. Y hoy vamos a hablarles sobre un hallazgo muy particular, muy relevante, que es el Atlatl. Un arma defensiva, un arma que sirvió para la caza, un arma ofensiva también, por supuesto, y para la pesca. Vamos a dividir esta breve presentación en dos partes. La primera va a ser un contexto general, contexto geográfico, un contexto histórico-arqueológico y el contexto de cómo se dio este hallazgo. Después le cederé la palabra a mi colega Jesús Medina Villalobos y él nos va a hablar sobre las características del Atlatl, la funcionalidad, y etcétera. Muy bien. Sí, el semidesierto queretano. Porque este Atlatl se encontró precisamente en una cueva que se llama la Cueva del Tesoro, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, muy cerca de la frontera ya con el municipio de Peñamiller, en el semidesierto de Querétaro. Este semidesierto de Querétaro, desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista histórico-arqueológico, es muy singular, es muy especial. Se inserta como una especie de cuña entre dos regiones mayores, la Sierra Gorda, por un lado, hacia el noreste, y los valles centrales de Querétaro, hacia el suroeste. Y este semidesierto es el inicio, en realidad, de los grandes desiertos de México. El gran desierto de Chihuahua inicia realmente poco más o menos en el río San Juan, y como digo, se va abriendo como una cuña. Y fue lugar de habitación y refugio de las sociedades de cazadores-recolectores que vivieron durante más de 9,000 años en esta región. Muy bien, aquí vemos una imagen de lo que es el semidesierto queretano. Es la región que tenemos estudiando desde hace ya algunos años. Son poco más de 10,000 kilómetros cuadrados y, como les digo, se extiende hacia Guanajuato y hacia el norte, hacia San Luis Potosí. Para hablar del semidesierto, de repente uno se puede imaginar que las condiciones son sumamente áridas, lugares en donde no se puede vivir o se viviría de manera muy difícil. Sin embargo, no es el caso. En realidad, cuando hablamos de semidesierto, hablamos de diferentes paisajes contrastantes. Desde zonas que efectivamente son muy áridos, diría, decía una de las crónicas, son tan calientes estas regiones que ardía de suyo, decía una crónica del siglo XVI, a la altura de Guerillas, de Peñamiller, son las partes más áridas, pero no todo el semidesierto es igual. Hay otras zonas donde son con más vegetación, y incluso unas zonas que en época de lluvias, por ejemplo,
se convierten prácticamente en zonas tropicales. En este lugar pudieron vivir estas sociedades durante tantos años porque son ricas en recursos. A pesar de que el semidesierto solo puede soportar una persona por cada 15 kilómetros cuadrados, sin embargo, presentó las características necesarias para tornarse en un espacio de una forma de vida muy exitosa. Tan exitosa que, como les comentaba, los primeros grupos humanos que tenemos detectados en el semidesierto cretano llegaron hace 9,000 años y, según algunos relatos, todavía había chichimecas de arco y flecha a principios del siglo XX. Bien, encontramos diferentes tipos de plantas comestibles. Un solo nopal puede dar hasta 600 tunas por temporada. Tenemos el famoso mezquitamal, que se hace de la vaina del mezquite, que es una especie de pan. Decían los cronistas españoles que no sabía nada, ¿no? Sin embargo, este pan de mezquite, hecho con las semillas de las vainas, podía durar hasta 6-8 meses. Sí, lo cual permitía a estos grupos tener siempre alimentos para su subsistencia. Y bueno, por supuesto, hay una gran variedad de fauna, cada vez menos, por supuesto, pero se alimentaban de diferentes tipos no solo de mamíferos, de aves. Todavía hace unos 7-8 años pudimos ver el rastro que dejó un puma al comerse una vaca, es por ahí por el Zamorano, muy cerca del Zamorano. O sea que todavía hay felinos grandes, venado cola blanca, por supuesto. Muchos de estos animales están retratados en el arte rupestre de la región, particularmente de Cadereyta y de Peñamiller. En fin, lo que quiero decir con esto es que cuando pensemos en el semidesierto, no pensemos en un lugar tan árido en donde es imposible la vida. Tan no lo era que estos grupos vivieron y tuvieron un exitoso modo de vida durante tantos miles de años. Ahora bien, para darles una idea, en 2 lugares se detectó la presencia de estos grupos en temporalidades muy tempranas. Uno fue en la cueva de San Nicolás, que está en Tequisquiapan. Esto fue excavado en la década de los 50 por la arqueóloga Cynthia Irwin Williams, en donde en esta cueva de San Nicolás encuentra una ocupación prácticamente continua desde el 7000 hasta tiempos de la colonia. Posteriormente nosotros hicimos trabajo hace ya más o menos 35 años en un lugar que se llama Mesa de León, en el municipio de Cadereyta, actualmente donde está la confluencia de los ríos San Juan y Tula, donde actualmente está la presa hidroeléctrica de Zimapán. Y el material arqueológico que encontramos allí era consistente con las grandes tradiciones líticas del arcaico medio y temprano. Posteriormente, hacia el año 600, llegan las primeras sociedades de agricultores. Hay que decir que aquí en Querétaro no se dio el proceso, digamos, de desarrollo de la agricultura como sí se dio, por ejemplo, en Oaxaca, en la Cuenca de México incluso, o en otros lugares. Aquí más bien las sociedades sedentarias llegan en una época relativamente tardía, del 600 antes de Cristo, y esto se ha detectado particularmente en un sitio que se llama Bellavista del Río, también en Cadereyta. Hacia el 300 se tienen fechados ahorita los vamos a ver con mayor detenimiento, 2 hallazgos que son 2 bultos mortuorios, que también son consistentes con las culturas que venían del norte, de cazadores-recolectores. Y aquí es donde vamos también a encontrar, a ubicar el atlas del cual vamos a hablar, de la Cueva del Tesoro. Bueno, va a profundizar mi colega Jesús Medina, pero lo logramos ubicar entre el 7 y el 132 después de Cristo. En términos absolutos, ya estamos hablando de casi 2000 años. Posteriormente vamos a tener un periodo en donde la interacción entre cazadores-recolectores y agricultores se va a dar de una manera particularmente intensa.
Este periodo, que es del 600 al 900, le denominamos el epiclásico. Y algo singular va a pasar alrededor del siglo XII después de Cristo. Todas las sociedades sedentarias de la región, desde el río San Juan hasta San Luis Potosí, hasta Zacatecas, Durango, Guanajuato, todas las sociedades que vivían de la agricultura, todas las sociedades mesoamericanas que vivieron en esta región, la abandonan por completo. Posiblemente debido a un cambio en las condiciones climáticas, de acuerdo a algunos autores. De acuerdo a otros autores, podría haber sido más una cuestión de conflictos internos entre diferentes grupos. Muy probablemente fue la confluencia de las dos cosas. En una región ecológicamente inestable como es el centro-norte de México, cuando hablamos centro-norte de México nos referimos a la mayor parte de Querétaro, San Luis Potosí, también Guanajuato, Zacatecas y Durango, todo es el centro-norte de México. Es una región ecológicamente inestable, donde si no hay lluvias en 5 o 6 años, por lo menos, las sociedades que vivían de la agricultura temporal fracasan y tienen que abandonar la región. Seguramente es aquí donde se originan también las famosas migraciones, recordarán las famosas 7 tribus que migraron al centro de México y que provenían de Chicomostoc, en los mitos nahuas. La cuestión es que las sociedades agricultoras sedentarias abandonan totalmente la región y todo esto es reocupado por cazadores-recolectores. Desde el siglo XII hasta, el siglo XVI, que es cuando llegan los primeros contingentes españoles para realizar la conquista y colonización de esta región. Y como algo muy, muy interesante es que pasaron más de 200 años después de la caída de México Tenochtitlan y la Sierra Gorda seguía siendo una zona de habitación y refugio de sociedades de cazadores-recolectores. Por ahí de 1748, derivado de las quejas que interponían los ganaderos, los mineros, que por supuesto se habían ya apropiado de las tierras de los cazadores-recolectores, de las quejas que interponían al virrey, porque estos grupos asolaban las fronteras de la Nueva España, y entonces la frontera real, digamos, de la Nueva España en Querétaro y en Guanajuato era la Sierra Gorda. Se organiza una de las últimas campañas genocidas contra estos grupos, que es la de José de Escandón, que era el capitán del regimiento de la Reina. Esto trae como consecuencia que dice el auditor de guerra, porque los españoles podían hacer la guerra a los indígenas, pero siempre había un auditor que viera que la matanza fuera de acuerdo a los cánones establecidos, que no se abusara de más. Dice el auditor de guerra Marqués de Altamira que en septiembre fue esta expedición y se llevaron en collera a los hombres, es decir, encadenados, para que trabajasen en los obrajes, y a las mujeres a los conventos. Esto fue en septiembre. Para noviembre del mismo año ya habían muerto el 70% de los indígenas que se habían llevado de la Sierra Gorda. Pero como les digo, la historia de los cazadores-recolectores no terminó allí. Afortunadamente, muchos grupos optaron por integrarse al nuevo sistema colonial, el nuevo sistema de dominación colonial, integrándose a los grupos otomís. Otros se replegaron hacia San Luis Potosí, y solo unos pocos fueron los que resistieron todavía durante varios cientos de años. Y como les comento, don Alfredo Guerrero Tarquín, un agrarista, creo que de origen guanajuatense, si no me equivoco, que estuvo aquí en la Sierra Gorda, en sus memorias Memorias de un agrarista, escribe que él encuentra chichimecas de arco y flecha. Estamos hablando de 1925-26, ¿no? Eso es algo sumamente interesante porque nos habla del éxito que tenían estas sociedades para sobrevivir en las condiciones incluso más inhóspitas. Cuando pensamos en este tipo de sociedades, que después se les conocería, por cierto, como las sociedades chichimecas, lo que pasa es que chichimeca es un vocablo, es algo así como un cajón de zapatero, en donde allí los españoles metieron a un montón de sociedades diferentes, de diferente forma de integración social, política, económica, diferente cosmovisión, lengua y cultura. Para ellos todos eran chichimecas y los metieron en un mismo costal
Cuando pensamos en este tipo de grupos, normalmente pensamos que vivían en cuevas, pero la realidad no es exactamente esa. Más bien solían vivir en rancherías, en pequeñas rancherías, sobre todo los que vivían en esta región, que son los grupos PAMES. Dice, o decía Guillermo de Santa María, bueno, Guillermo de Santa María fue un fraile, de estos frailes que sí defendieron a los indígenas, como las casas, como Sagún, por ejemplo. Este fraile vivió 20 años entre los grupos chichimecas de la Sierra Gorda de Guanajuato y escribió un texto en 1572 que se conoce como Guerra de los Chichimecas, y dice que no se podía nunca hacer una guerra descubierta porque se empeñolaban, es decir, se iban a los peñoles, se iban a la sierra, ¿no? Y de allí nadie los podía sacar. Y que normalmente vivían cerca de los padrastros, es decir, de los paredones de las rocas, en pequeñas rancherías, porque resulta que los PAMES eran cazadores-recolectores, pero tenían un alto nivel de sedentarismo. Y luego, al pensar en grupos de cazadores-recolectores por un lado o de agricultores por el otro, pensamos que son estados que no sé, inamovibles, ¿no? Pero un cazador-recolector podía ser perfectamente sedentario, o podía ser nómada, o podía ser seminómada, podía ser pescador, podía cultivar, que el cultivo no es lo mismo que la agricultura, ahí hay diferencias importantes. Y por su parte, los agricultores podían ser sedentarios, pero también recolectaban, también cazaban, también pescaban. O sea, lo que quiero decir con esto es que el cazador, recolector, nómada por un lado y sedentario, agricultor por el otro, son solo dos extremos de un continuo. Entonces, estos que estamos hablando, estos cazadores recolectores que estamos hablando, en realidad tenían un alto grado de sedentarismo, fueron conocidos como los PAMES, que el verdadero nombre, pues el nombre que se daban ellos mismos no era PAME, era Xijoy, porque PAME en realidad quiere decir no, era una negativa, porque cuando llegaban los españoles y les preguntaban algo, siempre decían no. Oye, ¿cómo se llama esto? No, no sé. Oye, ¿hacia dónde se va para acá? No sé. Y siempre decían no, siempre decían PAMI, que quiere decir no. Entonces se les quedó los PAMES, pero en realidad son los Xijoy, que son en su propio concepto los verdaderos hombres. Bueno, y un poco el tipo de materiales arqueológicos que hemos encontrado vinculados a profundidad temporal que les comento de alrededor de 7,000 años. Los que están en la parte superior, algunos de ellos, es un material lítico muy singular. Es un material muy sencillo, como podrán ver, sin embargo era muy efectivo y para los efectos que requerían estas sociedades no necesitaba nada más. Y este tipo de puntas de proyectil, que bueno, ahí está el nombre incorrecto de la que es de color blanco, es una punta tipo Coxcatlán, y la pues la del otro lado. Bueno, ahí se revolvieron los nombres, luego lo corregimos. Forman parte de un fondo antiguo que también vamos a encontrar en San Luis Potosí, también lo vamos a encontrar en Tamaulipas, lo vamos a encontrar en Puebla, lo vamos a encontrar en Oaxaca y lo vamos a encontrar en la Cuenca de México. Es decir, que estos grupos de cazadores-recolectores tenían una tecnología muy similar, basada evidentemente en la cacería y en la recolección. La línea de abajo son pequeños raspadores, es decir, son una especie como de cucharitas que se enmangaban y servían tal vez para cortar no sé, tunas o frutos del garambullo, en fin, y que también son muy comunes para esa época. Bueno, vamos adelantando. Eran expertos en el arte rupestre. Hace unos días dimos una plática también sobre el arte rupestre. Hemos definido aquí 3 tradiciones pintadas: lineal cadereita, rojo lineal cadereita, polícromo Victoria y rojo lineal zamorano, pero también empleaban el petrograbado, la pintura rupestre y el petrograbado como parte de sus formas de expresión y que nos han quedado hasta ahora. Los triángulos en negro indican todos los sitios de arte rupestre que hemos documentado en los últimos años, y los círculos en rojo son los sitios de arte rupestre de agricultores. Como podrán observar, los de cazadores recolectores son infinitamente más numerosos
y mucho más ricos iconográficamente que los de los agricultores, que vivían más al sur. Y aquí están los ejemplos que les comentaba sobre los sistemas, las costumbres funerarias de los grupos de cazadores-recolectores, fechados poco más o menos en el 300 a.C. en ambos casos. Este tipo de bultos funerarios se han encontrado en otros lugares, como en la Cueva de la Candelaria, en Coahuila, en fin, en otros contextos, que normalmente tienden a ser norteños. Y bueno, aquí está una imagen tomada del Códice Florentino, que es lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún, que conocemos como la historia general de las cosas de la Nueva España. Ya en la secundaria yo creo que nos hicieron leer y lo intentamos muchos de nosotros, tal vez, yo no mucho, debo ser honesto, este librote editorial Porrúa incluso, ¿no? El original son 3 tomos, que tiene la ventaja tiene muchas ventajas. Por un lado viene en el español de Sahagún, ¿no? Por el otro lado viene en náhuatl, porque este libro lo escribe junto con sus estudiantes de la Escuela de Tlatelolco, sus informantes indígenas, pero además viene ilustrado. Es un códice, bueno, que se encuentra una parte, si no me equivoco, en Madrid y otra parte en el Vaticano, y que se conoce como el Códice Florentino, escrito en 1547, si no me equivoco, 1547. De hecho, a Fray Bernardino Sahagún se le puede considerar casi como el primer etnólogo de América, porque todo este impresionante trabajo, que además, cuando lo envía a España, lo califican de herético y se lo queman. Y entonces se lo confiscan. Y entonces lo vuelve a escribir, ¿cómo de que no? Y les digo, son 3 tomos. Tiene esas ventajas y entonces nos ilustra, no solo, o sea, podemos comparar el texto náhuatl con el texto en español, pero además las ilustraciones, bueno, no tienen desperdicio, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta diapositiva a un cazador-recolector, que él decía que había 3 tipos. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Ok, no lo veo igual, aquí está. Bueno, un cazador-recolector de arco y flecha, por supuesto, ¿no? Porque así lo imaginaban los informantes indígenas de Sahagún. Y este personaje que está aquí, se puede ver que no está dormido, está muerto. Está muerto dentro de una cueva que está en un cerro. O sea, él será una de las formas, está envuelto en algún tipo de manta, ¿no? Ya no comenté que el hallazgo, uno de los hallazgos que hicimos aquí con el antropólogo físico, de uno de los bultos mortuorios, estaba envuelto en un petate y encima estaba cubierto con hojas de maguey. Eso es algo muy, muy interesante. Pero bueno, seguimos con esto. Según Fray Bernardino de Sahagún, como les decía, había varias clases de chichimecas, que eran los teochichimecas, sacachichimecas, huextecachichimecas y los otón-chichimecas. Es un mapa muy general de cómo, a partir de las fuentes históricas, cómo se distribuían los grupos. Nosotros estaríamos en lo que es el área de los PAMES, igual no veo el puntero, pero bueno. A los otomíes dice que también eran chichimecas, pero vivían en orden y en policía, por lo tanto los iba a tratar de una manera diferente. Y este fraile describe muy, muy ampliamente a estas naciones chichimecas. Gracias. Este es un mapa tomado de la tesis de la maestra Cristina Quintanar, en donde a partir de de lo que dicen las fuentes históricas del siglo XVI, particularmente Guillermo de Santa María, este fraile, indica más o menos cuál era la distribución territorial de estos grupos PAMES. Dice que iban desde Yuriria, Ucareo y Acámbaro, bajaban hasta el Tolimán Grande, por San Pedro Tolimán, perdón, y subían por Mequilpan, bajaban por Mestitán, llegaban hasta Apoximbia y bajaban por Sichú y a los Samues y Cuevas Pintadas, donde acaban, decía él. Muy bien. Y ahora el contexto en qué se encontró este particular hallazgo. Ya vimos dónde, ya vimos quiénes pudieron haberlo hecho. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Hay que decir que el área donde se encontró es un
una zona en donde hay diferentes contactos litológicos que propician la formación de estructuras kársticas, es decir, de cuevas muy, muy profundas. De hecho, la Cueva del Tesoro, por aquí anda Paulo Campos, ya me corregirá después, tiene por lo menos 5 o 6 kilómetros de profundidad. Es una de las cuevas, o la cueva más profunda de Querétaro, y una de las más profundas de México. Entonces, en un lugar que se llama, muy cerca de Rancho Quemado, sobre el cañón donde corre el arroyo Orduña, son dos vistas de este cañón, se encontró esta cueva, un poco más o menos a 200 metros por encima del nivel del arroyo, y es una pequeña oquedad, y resulta que por ahí de abril del año pasado estaba un grupo de espeleólogos de la Asociación de Espeleólogos de Querétaro haciendo la topografía de esta cueva. A la entrada de la cueva encontraron pintura rupestre de la época colonial, posiblemente referida a un fraile que vivió también aquí en el pueblito, y eventualmente en una pequeña galería que se conoce ahora como la Galería Violeta, porque quien se subió a buscar qué había en esta pequeña galería, poco más o menos 200 metros en el interior de la cueva, o sea, el hallazgo no se dio afuera de la cueva, en la entrada, no se dio casi 200 metros al interior de la cueva. La conocen por el nombre de Violeta, se llama Caro, pero la conocen por el nombre de Violeta, y encontraron este conjunto de herramientas. Y bueno, Pablo Campos, el líder del grupo en este momento, nos informa del hallazgo. En el mes de mayo del año pasado vamos, mi colega y yo, a rescatarlo, y lo que encontramos es esto. Pareciera que es algo sumamente sencillo, algo que quizá muchos no le dan mucha importancia, se ven ahí unos palitos, pero en realidad es algo que es único, y ahorita Chuy va a profundizar en eso. Esto es lo que encontramos. Hicimos un registro detallado como se suele hacer en el trabajo arqueológico, y levantamos el hallazgo. Esto, bueno, no sé si va a ir en internet. Es una imagen. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Y bueno, estos son los instrumentos de los cuales va a continuar mi colega. Gracias. ¿Sí se escucha bien ahí? Perfecto. Bien, pues respecto a los instrumentos, destacan en principio un par de artefactos completos que son los de mayores dimensiones de este conjunto. El primero mide 135 centímetros de largo por 1.8 de ancho y pesa 271 gramos. Y el otro cuenta con una longitud de 172 centímetros por 2 de ancho y un peso total de 332 gramos. A manera de hipótesis, planteamos que estas piezas tuvieron, digamos, un proceso de manufactura similar, donde la materia prima quizás se obtuvo de troncos o de ramas delgadas a las cuales se retiró por completo la corteza, y después se les dio un tratamiento para generar una superficie homogénea a lo largo de todo el cuerpo. Los extremos fueron adelgazados, muy probablemente con el uso de herramientas líticas, y en algunos casos se generaron verdaderas puntas con capacidad de penetración, como la que vemos en la imagen inferior derecha, y también creemos que pudieron haberse expuesto al calor o al fuego para poder endurecerlas con estas mejores propiedades, ¿no? Entonces, tomando en consideración estas características, pues hasta el momento hemos explorado dos posibilidades en torno a su funcionalidad, ¿no? En primera instancia los habíamos clasificado como unos palos para excavar o unos digging sticks, que en realidad son un tipo de herramienta muy común entre las sociedades cazadoras-recolectoras de diferentes partes del mundo,
y pues como su nombre lo dice, se utilizan principalmente para excavar el suelo con el fin de obtener tallos, raíces, tubérculos, madrigueras, etc. Pero también pueden emplearse para tareas complementarias como alcanzar frutos o semillas de ciertos árboles o cactáceas, para cargar pieles o presas pequeñas, trasladar algunas pertenencias, inclusive como simple apoyo para caminar. Desde esta perspectiva, las piezas de la cueva del tesoro, estas dos que vemos a la izquierda, podrían ser en sí herramientas multifuncionales, pero una problemática que tenemos con esta clasificación es que los palos para excavar generalmente son más cortos y únicamente cuentan con una punta trabajada, ¿no? En el caso de los ejemplares de la cueva del tesoro, pues ambas puntas están trabajadas y son más grandes que un palo. Recientemente, en este proceso de investigación bibliográfica, Carlos encontró referencia de unas piezas muy similares que provienen de Schöningen, en Alemania, y que en realidad es algo fenomenal. Schöningen es un sitio paleolítico de 300.000 años de antigüedad que está vinculado a individuos de la especie Homo heidelbergensis o quizá con menor probabilidad a neandertales tempranos. En realidad se trata de un matadero que estaba cercano a un antiguo lago, hoy en día ya extinto, el cual fue excavado entre 1994 y 1999, con lo cual se recuperaron, entre otros materiales arqueológicos, por supuesto, 9 lanzas de madera en asociación con restos óseos de al menos 35 caballos. Es un contexto arqueológico fenomenal. Las piezas se manufacturaron a partir de troncos delgados de pinos o piceas, pinos y piceas que fueron talados cuando tenían alrededor de 60 años de edad, y las lanzas cuentan con longitudes que oscilan entre los 183 a 253 centímetros de largo por espesores de 2.4 y 4.7. También estas armas se han replicado para trabajos de arqueología experimental, y con estos estudios se ha podido determinar que las piezas tenían un lanzamiento efectivo a una distancia de entre 5 a 35 metros, con suficiente capacidad de penetración para algunas presas que podría ser letal, como en el caso de los caballos que precisamente aparecen en el texto arqueológico. Otras lanzas se han encontrado no en condiciones tan óptimas, pero por ejemplo hay algunos ejemplares en Clacton-on-Sea, en Inglaterra, en Meiringen, en Alemania, que también son del Paleolítico, pero por el momento no tenemos noticia o alguna noción de algún instrumento similar que se haya recuperado en el actual territorio mexicano. Por lo que, de tratarse de lanzas, estos ejemplares de la cueva del tesoro, pero en particular la de mayores dimensiones, la que tenemos aquí a la izquierda, podría ser pues uno de los primeros artefactos de este tipo que se tienen en el del país. Pero por el momento esto lo dejamos como una posibilidad abierta, como algo hipotético. Todavía nos falta, por supuesto, pues leer un poco más la revisión bibliográfica, preguntar con otros colegas, pero sí existe esta posibilidad. Por otro lado, los dardos pues forman parte del sistema de lanzamiento del propulsor. Estos pueden ser compuestos o sencillos, y entre sus partes esenciales pues destacan la muesca en la base, se tiene el emplumado, se tiene el cuerpo o el astil, la clavija, por supuesto cuando estamos hablando de piezas compuestas, y también las puntas. A pesar de que los dardos de la cueva del tesoro no están completos, aún preservan ciertas partes anatómicas que nos dejan entrever que eran del tipo compuesto. El primero de ellos mide 79 centímetros de largo, con un peso de 85 gramos, y como se puede apreciar en la diapositiva, sobre todo en la imagen superior, vemos que este ejemplar en realidad está manufacturado con dos tipos de madera distintas, algo que observó Claudia cuando estábamos analizándolo en el laboratorio, ¿no? Entonces, esta primera sección que corresponde al cuerpo, en realidad es de una madera mucho más ligera, más liviana, muy flexible, y creemos que se trata de carrizo. Inclusive aquí en la imagen inferior se observa como el detalle fino del tratamiento que tuvo la pieza al momento de la manufactura, y después al cuerpo se le ensambló por presión, justo en este punto que es donde está la unión, se le ensambló la clavija, que es de una madera mucho más pesada, más resistente,
y en donde, pues claro, no descartamos como el uso de ciertos elementos orgánicos para poder fijarla de mejor. O se puede apreciar también, pues en el extremo distal, que sería este sector, lado derecho, no tenemos aquí una terminación en punta capaz de penetrar, y la base, o en este sector, digamos que la base de lo que tenemos como extremo proximal, no creemos que corresponda a la base real del dardo, porque también por diferentes pues, revisiones de datos arqueológicos y fotográficos, se sabe que los dardos de los propulsores pues, son en realidad más largos, generalmente sobrepasan el metro de longitud, y por eso no creemos que este dardo preserve al menos como la base del extremo proximal o la punta del extremo distal. El otro ejemplar, ya nada más tenemos lo que es la clavija, parte de ella, la cual mide 65 centímetros de largo, 1,4 de espesor y pesa 58 gramos. Creemos que la madera es del mismo tipo en ambos dardos, creemos que se manufactura con el mismo tipo de madera, y en este caso sí contamos con una punta en donde hay muchos faltantes, pero nos deja entrever que es muy probable que estos dardos no contaban con la adición de puntas líticas o puntas de proyectil hechas en lítica tallada. Más bien lo que ocurrió es que el extremo de la misma clavija fue adelgazada hasta generar esta punta, y también, como en el caso de las lanzas, pensamos que tuvo un tratamiento térmico para mejorar estas propiedades. Tomando en consideración el estado de conservación de los dardos, decidimos tomar una pequeñísima muestra de 5 milímetros del extremo proximal del segundo ejemplar, y esto se hizo con el objetivo de datar la pieza, pero también el conjunto de instrumentos de la cueva y el tesoro por métodos absolutos, y en este caso lo hicimos por carbono 14. La muestra fue analizada por la doctora Corina Solís, la doctora María Rodríguez y Arcadio Huerta en el laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores de la UNAM, y el resultado arrojó un intervalo de edad de entre 7 a 132 después de Cristo, como ya lo mencionaba Carlos en algunas diapositivas previas, lo cual nos da la certeza de una manera muy fidedigna que este conjunto de piezas fueron elaboradas al principio de la era común, es decir, tienen entre 1900 y 2000 años. Lo podemos situar de una manera bastante precisa por este estudio. Y el Atlat, pues está completo también con algunos pequeños deterioros, como despotrilladuras que en realidad no comprometen su integridad física. La pieza mide 51 centímetros de largo, y como pueden ver es muy ligera, solamente pesa 60 gramos. El cuerpo es de una forma relativamente trapezoidal, en donde los bordes están redondeados. En la cara anterior del cuerpo se puede observar una canaladura que también conserva la misma forma, y que además de imprimirle cierta belleza estética, pues en realidad también sirvió para colocar de mejor manera el dardo sobre esta superficie. Del cuerpo surge un pequeño gancho de 2 centímetros, que es justo en este sector donde se coloca la base del dardo, donde conecta el Atlat con el dardo, y hacia adelante se proyecta un mango pues, circular o relativamente cilíndrico, que es muy largo, de 32 centímetros, el cual estaba desprovisto pues, de anillos o algún otro elemento, pero que también nos aporta como cierta información valiosa al momento de hacer comparaciones con otros militares, sobre todo de la República Mexicana. Pero esto es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ya para cerrar la presentación. Bien, pero pues a todo esto, pues ¿qué es un Atlat, no? Y pues bueno, un Atlat, que también se le conoce como propulsor, lanzadardos o tiradera, tiene muchos nombres, depende de la parte del mundo de la cual estamos hablando, es un artefacto de gran antigüedad que sirve como un instrumento para la caza o la pesca, o que también sirvió como un arma para el conflicto bélico. En sí, se trata de una pieza alargada de madera que permite lanzar a mayor distancia, fuerza, velocidad y precisión un venablo que si se lanzara únicamente con la mano.
Entre sus partes anatómicas esenciales, como ya lo vimos con el ejemplar de la cueva del tesoro, destaca el cuerpo. Hacia el extremo distal tenemos el gancho, que es donde conecta el dardo, y hacia el extremo proximal tenemos el mango, que es precisamente desde donde se manipula el instrumento. A pesar de estas generalidades, sí tenemos que decir que hay una gran variedad de propulsores que se diferencian entre sí, pues en esencia por sus materias primas, por la morfología, las dimensiones, el peso, la presencia o ausencia de ciertos elementos como anillos, travesaños, pesos, o a veces también hay algunos ejemplares que están muy decorados, ¿no? Líneas incisas, pintadas, etc., ¿no? Dado lo anterior, muchos investigadores e investigadoras han optado por retomar una clasificación propuesta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Wolfgang Krause, quienes distinguen entre tres tipos de propulsores por la manera en cómo estos se interconectan con los dardos, ¿no? El primer tipo es el que conserva gancho o clavija en el extremo proximal. El segundo está desprovisto de gancho, pero cuenta con la canaladura. Y el tercero se le conoce como de tipo mixto, ¿no? Que presenta ambos elementos y que también por diversos trabajos pues de etnografía, de arqueología experimental, en Estados Unidos se lanza mucho el Atlas a modo de deporte, entonces desde ahí se tienen muchos datos. Se sabe que este tipo de propulsores son los que permiten un mejor anclaje del dardo, y grosso modo podemos señalar que el ejemplar de la cueva del tesoro, la derecha, pues corresponde a este tipo. Grosso modo, pues el Atlas en sí funciona como un complejo sistema de palancas en el que está involucrado tanto el cuerpo como el hombro, el codo y la muñeca del lanzador. Como describe John Whittaker, lo voy a leer textualmente para no perder detalle. Con el dardo elevado y apuntando al objetivo, el tirador comienza dando un paso, llevando el cuerpo, el brazo y el dardo hacia adelante. A medida que se completa el paso, el torso gira y el brazo con el que se lanza se flexiona a la altura del hombro, llevando la mano y el atlas. El atlas se mantiene nivelado y el dardo continúa apuntando al objetivo. Para completar el lanzamiento, la muñeca se mueve violentamente, balanceando el atlas hacia la vertical y alejando el venado. Al flexionar la muñeca rápidamente, el extremo proximal del atlas se mueve a una distancia mucho mayor, actuando como una última palanca para imprimir energía del dardo. A decir verdad, la mayor parte del aumento de velocidad se debe al movimiento de la muñeca y el atlas justo en la última décima de segundo de lanzamiento. Entonces, estamos tal cual ante un sistema de palancas, y en sí el atlas funciona como una extensión del brazo, por lo cual se multiplica todo: fuerza, la energía, la distancia. Respecto a su origen, pues la evidencia de los propulsores más antiguos proviene de diferentes partes de Europa occidental, de países como Francia, España, Alemania o Suiza, ¿no? Los vestigios pueden datarse o situarse temporalmente para el Paleolítico superior entre 1550 y 1550 a.C. Y si bien no se cuenta con propulsores completos tal cual, sí se han recuperado los ganchos del extremo distal que se manufacturaron sobre hueso, marfil o astas, digamos replicando como figuras zoomorfas que fueron talladas con grandes piezas, con las que podemos apreciar. Posteriormente, es muy probable que esta tecnología se diseminara a otras partes del mundo, porque se tienen testimonios de su uso, pues básicamente en todos los continentes, con excepción de África y pues por obvias razones en Antártida. En Australia se considera que los propulsores fueron adoptados por los grupos cazadores-recolectores hace más o menos 5.000 años, y para el caso de América se considera que estos fueron introducidos con diversas oleadas migratorias provenientes de Asia hacia finales del Pleistoceno, ¿no? Si bien tampoco tenemos ejemplares completos de propulsores del Pleistoceno, se tienen, por ejemplo, las plantas Clovis o Folsom, que son objetos que diversos estudios vinculan con el uso de lanzallamas para la caza, inclusive para animales de gran formato, como megafauna, de modo que la presencia del atlas en América pues, podría remontarse hasta 2.000 años. Bien, como ya hemos visto, pues la mayoría de los propulsores se elaboraron con materiales perecederos,
Y debido a ello, pues en realidad hay muy pocos ejemplos arqueológicos que perduren en la actualidad. Para el caso de Mesoamérica, hay al menos una docena de propulsores que provienen de distintas partes, ¿no? De la cuenca de México, de la Mixtecal, de Oaxaca, del área maya, etc. Pero desafortunadamente, muchas de estas piezas carecen de contexto arqueológico y hoy en día forman parte de las colecciones de diversos museos nacionales e internacionales, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Etnográfico de Berlín o el Museo Británico de Londres, entre otros. La información es aún más escasa, como hablamos, sobre este tipo de artefactos en espacios correspondientes a grupos nómadas en el territorio mexicano, pero aún así hay algunos sitios en los cuales se ha encontrado evidencia inequívoca de la presencia de propulsores, ¿no? Entre estos destaca el Valle de Tehuacán, algunas de las cuevas del Valle de Tehuacán, excavadas en la década de los 50 por Richard Malish, en donde se localizaron múltiples instrumentos de madera, entre ellos un propulsor incompleto y algunos datos. La mayoría de estas piezas corresponden a la fase de Cuscatlán y a la fase Texas, es decir, de 5700 a 2600 a.C. Pero también hay otros que corresponden a etapas posteriores ya vinculados a sociedades, digamos. En la cueva de la Candelaria, en Coahuila, Luisa Velera y compañía reportan el descubrimiento de un propulsor que estaba quemado en ambos extremos por lo que estaba sonando. Este es un dato interesante, ya que la pieza se manufacturó con un cobre de agave, muy ligera, y dada la temporalidad del sitio como espacio mortuorio, es probable que daten del 1000 a 1300 a un momento en el que los grupos de los científicos al parecer ya habían empezado a reemplazar el propulsor por el uso del agua, ya que este último se encontraron 4 de ellos destinados a los. La cueva de la Paila también está en Coahuila, igual se trata de una cueva mortuoria que desafortunadamente ya había sido muy saqueada. Aún así, de ahí provienen 3 atlas, diversos fragmentos de de datos, y de ahí les podemos mencionar el caso del gato completo. Este ejemplar mide 40 centímetros de largo, como se puede apreciar en la imagen ahí, en la mano se encontraron diversas huellas o rastros como de fibras o quizás tirones, lo cual indica que probablemente estaba anillado. Y los fragmentos de datos corresponden a cuerpos como claritas, que en este último caso presentaban las figuras donde se encontraba justo las puntas de la etiqueta tallada, que es la que contrasta notoriamente con los ejemplares que tenemos de la cueva. Y finalmente, es importante destacar este dato que proviene de Sonora, en particular de una cueva que se conoce como la cueva del 10 de enero, en Sierra de Tinacal. Este instrumento igual no presenta gancho, canadadura, muestras para hacerlo, pero lo que causa mucho interés es que esta pieza se localizó al interior de la cueva, dispuesto verticalmente sobre un cúmulo de lentes artificiales, por lo cual los investigadores registraron este hallazgo, pues piensan que el propulsor se pudo haber ofrendado, digamos, en el lugar con el objetivo de proporcionar una casa. A nuestro conocimiento, este es el único propulsor que ha sido datado directamente por métodos absolutos. Este sería el único, y también se hizo por espectrometría de masas con aceleradores, lo cual arrojó una temporalidad de 1502 a.C., es decir, 1500 o 1600 años más antiguo del ejemplar del cual estamos hablando. Y bueno, digamos que para terminar con esta sección comparativa de antecedentes, etc., sí es muy importante decir que el atlas de la cueva del tesoro es muy similar en términos morfológicos a un par de propulsores que fueron recuperados en la década de los 50 del siglo pasado por la arqueóloga Carmen Leonard en el sitio de Metlapilco, en Ayala, en
destino del municipio de Ayala. Estos objetos, por desgracia, también provienen de un saqueo, un basamento piramidal, en cuyo relleno arquitectónico se encontró gran cantidad de cerámica de Teotihuacano, por lo cual pues, se le asignó una fecha relativa entre 350 y 550. Listo. Sin embargo, hasta el momento, y esto es algo que señala yo muy bien, que quizás no es especialista en el profesor, más estudiado al respecto, hasta el momento no se tiene conocimiento de ningún acta, ya sea arqueológico o etnográfico, con estas características, ¿no? Principalmente la forma del mano, que es muy circular. Por lo cual, sí podemos decir que estas tres piezas que estamos viendo en las diapositivas constituyen un tipo de lanzallamas único en el mundo. No tenemos registro de otra pieza similar. Entonces, este también es algo muy interesante. Bien, ya para ir cerrando, pues bueno, para traer un poco esto, sin duda la información disponible, aunque fragmentaria, nos permite recrear algunos aspectos de la vida de los grupos primigenios que se desarrollaron en el semidesierto. En este caso, estamos ante un magnífico hallazgo que nos permite acercarnos a la vida cotidiana de estos grupos a partir de las herramientas empleadas en una de las actividades que de hecho desde la antropología nos define como sociedad. Es decir, herramientas para la caza como el lanza de las lanzas. No podemos ofrecer por el momento una explicación sobre cómo o por qué se depositó este complejo de herramientas en una pequeña galería de la Cueva del Tesoro. No podemos decir si se trató de una venta incidental o si guarda algún significado relacionado con un sistema de creencias que hoy en día quizá ya desapareció por el momento desconocemos. Lo que podemos decir con cierta certeza es que estamos ante el viaje de un cazador o una cazadora que vivió o transitó en esta parte del semidesierto hace 2000 años. A futuro, quizás para tratar de profundizar en muchas cuestiones sobre los modos de vida, cómo se utilizan y demás, sí nos gustaría seguir haciendo diferentes estudios, entre los cuales, pues bueno, consideramos que tenemos que dar pendientes en la identificación de la madera para conocer las materias primas, es decir, si los árboles que se usaron son cercanos a la Cueva del Tesoro de lugares, inscripciones, etc. Estudios de arqueología experimental para comprender de mejor manera cuestiones tecnológicas de las piezas, cómo se vieron utilizadas, qué capacidad de penetración tenían, la distancia, la fuerza, etc. Identificación de huellas macroscópicas y microscópicas que nos permitan hablar en los procesos de manufactura y también la función de los instrumentos, comprobar, corroborar o desechar estas hipótesis que tenemos. Y quizás una nueva adaptación del acta para tener un fechamiento directo y poder corroborar el primer intervalo de edad que ya tenemos con el directo de la adaptación. Ya por último, pues quisiéramos aprovechar y cerrar esta plática invitando a todas las personas interesadas que vengan a conocer estas piezas aquí al Museo Regional de Querétaro, que bueno, como ya hemos visto a lo largo de toda la presentación, pues estamos ante un hallazgo realmente único y excepcional en el marco de la arqueología queretana, pero también lo ponemos en el contexto a nivel nacional, tiene su particularidad, ¿no? Entonces, invitamos a todas las personas a que vengan a conocerlo. Es una suerte que esté aquí y que esté expuesto de manera permanente, y bueno, pues esperamos que eso. Por el momento, pues ya es todo de nuestra parte y agradecemos muchísimo su atención. Pues muchas gracias, muchas felicidades por un temazo. La verdad es que el tema es muy interesante. Es una investigación que afortunadamente ha contado con mucho apoyo y que ha permitido obtener información en poco tiempo relativamente, ¿no? Desde su hallazgo. Y como ustedes lo habrán visto, pues a veces trabajamos con pedacitos, ¿no? Pedacitos de madera, pedacitos de historia, pero esto nos permite ir dando grandes pasos en la investigación, sobre todo de las sociedades cazadoras-recolectoras, de las que durante mucho tiempo no pudimos o no tuvimos información. Quisiera, antes de pasar a preguntas
del público. Por aquí anda la compañera Lupita con las tarjetitas y los plumas, si quieren hacer alguna pregunta y poderlas leer desde acá para que la gente que nos ve desde su casa las pueda escuchar. Quisiera empezar leyendo algunos comentarios de quienes nos ven por Facebook. Bueno, empezamos con el comentario. Ramón Ortiz Pérez dice saludos desde Juanalán, sitio del preclásico formativo teotihuacano. Saludos desde San Juan del Río, de Alfredo Castellanos. Una disculpa, Alfredo, con el sonido que tenemos aquí encima de las campanas de la iglesia. Vamos a tener que hablar con los campaneros, ¿verdad? Sergio Rivera, saludos. Claudia, Samuel Hernández. Este tipo de armas se usaban exclusivamente para cacería o también para ataque, defensa contra otro humano. Pues no sé si quieran responder esta pregunta. Sí, no, el uso bélico era uno de los empleos que se le daba. En una de las imágenes hay un personaje de un códice mixteco. Este personaje es Ocho Venado, uno de los principales, bueno, desde los más famosos señores de la Mixteca, y precisamente tiene en su mano un atlas. Y este códice, en donde está retratado este personaje, que es el códice Colombino Becker, narra las hazañas bélicas y de conquista de Ocho Venado. Entonces, bueno, ahí podemos ver en la Mesoamérica antigua se utilizaba también para cuestiones de conquista y eventualmente se volvió un símbolo de estatus también. Tan se volvió un símbolo de estatus que llegó a servir como ofrenda. En algún momento pierde su capacidad utilitaria, digamos, ¿no? Se le quita esta capacidad utilitaria y se dedica más para ofrendar. Sin embargo, bueno, sí es uno de los principales usos que tenía. Gracias, Carlos. Continúo con comentarios de Facebook. Ricardo Leonel envía saludos a Carlos y Jesús y los felicita por la conferencia, por la presentación. Cairo Lucas, muchas felicidades. Interesante, Claudia. Víctor Fernández, un saludo desde la ex hacienda de San Pablo, Calimán, Querétaro. Bueno, aquí nos hace una especie de denuncia, lo canalizamos ya al área correspondiente. Víctor envía saludos. Víctor Fernández, está muy padre. Y Tlacael Guerrero, saludos desde San Luis Potosí, a Jesús Medina y a Carlos. Entonces, tenemos a las preguntas de aquí del auditorio. Vamos a dar un minuto para que nos las hagan llegar. Gracias, Lupita. Me preguntan por acá, ¿se identificó algún material de recubrimiento para que fuera más durable el atlas? ¿Quién contesta? No, en realidad no podemos identificar el material de recubrimiento de la mesa, ¿no? Una escalada de la manufactura tuviera ese recubrimiento que se debe hacer ciertos aditivos orgánicos, pero es algo que todavía puede salir la respuesta al momento de la identificación de las materias primas. Sin embargo, conservación se debe manipular a la habilidad, es decir, al acercarse o hacer esta galería a 200 metros al interior de la cueva. Es un equilibrio que no ha tenido variaciones a lo largo de todo este tiempo. Entonces, el resto de las piezas están completamente estables en todo este tiempo. Y eso es lo que utilizamos. No es solo que esta es parte que tuvo Gracias, Jesús. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿encontraron plumas de ave u otros elementos junto con el atlas y los dardos? Y si fue así, ¿ya identificaron algo? Lamentablemente en la cueva del tesoro, no encontramos ningún otro material
ni orgánico ni inorgánico que no refiriera a un grupo particular o alguna otra costumbre. Encontramos el látigo, los dardos y las lanzas o los cavadores, bueno, nos decimos, tal como los vieron, sin ningún otro material. Eso nos crea también un problema de asignación cultural, ¿no? Lamentablemente, pues no que nos dijera hacia dónde. Muy bien. Y bueno, pues igual te dejo la última pregunta. ¿En la cueva del tesoro hay alguna evidencia de saqueo de piezas? No que sepamos. Estas son las únicas piezas arqueológicas que fueron encontradas en su contexto. En el exterior de la cueva sí llega a haber pequeños fragmentos de arma, de allí, etcétera, pues todo lo que hay. Y adentro, tal como están las fotografías, así se encontró todo este importante material. Gracias, Carlos. Bueno, aquí terminadas las preguntas que nos pasaron aquí del auditorio. En Facebook ya tenemos más comentarios. Y pues, no sé si quieren hacer algún comentario final respecto al tema o damos ya por concluido. Yo creo que nada más la invitación a que conozcan este sencillo pero efectivo e importante instrumental en la sala de arqueología, el área de la sección de cazadores-recolectores. Allí va a quedar expuesto de forma permanente. Perfecto, pues invitados todos, la gente que nos ve a través del Facebook del Centro INA Querétaro, los que nos acompañan aquí, a visitar esta pieza que recién se puso aquí en el Museo Regional. Quienes escucharon ya todo este charla ya saben todo el trabajo que hay detrás de esa célula con información, de esa pequeña imagen que está ahí representando para qué se utilizaban estos instrumentos. Pues bienvenidos a conocer este nuevo hallazgo. También, bueno, pues hay que reconocer que este hallazgo se dio gracias a una denuncia oportuna, a quienes hicieron el descubrimiento no movieron, no alteraron, no sacaron nada, y eso es muy importante para quienes trabajamos con contextos arqueológicos, con contextos históricos, porque una pieza fuera de contexto pues es como poner una silla en medio de un patio, pierde total sentido y no es más que un objeto en medio de un espacio. Entonces, también destacar esta parte. Agradecemos nada de nueva cuenta a nuestros conferencistas, el doctor Carlos Viramontes, a Jesús Medina y Claudia Jiménez, por haber estado aquí, a todos ustedes que nos acompañaron aquí en el auditorio, a la gente que nos ve a través de Facebook, también agradecemos su compañía. Les recordamos el día de mañana, aquí en el auditorio del Museo Regional, vamos a tener la presentación editorial del libro Culturas de Querétaro a través del tiempo, coordinado por maestra Cristina Quintanar. Es un libro que vale mucho la pena conocer. Vengan, si puedan, vengan, conózcanlo, adquiéranlo. Es un trabajo en el que participamos especialistas de distintas áreas y es una manera de entender a la cultura queretana desde esta gran diversidad que la caracteriza. Entonces, bienvenidos el día de mañana. El día jueves también tenemos conferencia, no lo olviden. Estamos aquí en contacto a través del Facebook. Ahí pueden ver la publicidad de todos los eventos que vamos teniendo. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.